El agua estaba helada como cuchilla, pero eso no detuvo a un niño de apenas 5 años. Esa tarde, mientras los adultos pasaban de largo fingiendo no escuchar los gritos, él fue el único que se lanzó al mar sin pensarlo. Descalzo, con ropa vieja pegada a la piel y el corazón latiendo como tambor, nadó contra el oleaje para alcanzar a una mujer que se hundía como piedra. Nadie entendía cómo ese pequeño cuerpo, lleno de hambre y cicatrices, pudo arrastrarla hasta la orilla, pero sucedió. Cuando la mujer despertó, empapada, temblando y sin entender qué había pasado, vio los ojos grandes y asustados del niño que le había salvado la vida. No sabía su nombre, no sabía de dónde había salido. Pero una cosa era clara: ese niño estaba vivo por milagro, y ella también. Lo que nadie imaginaba era quién era realmente esa anciana, ni el niño, ni su madre, ni los vecinos que observaban desde lejos. Para ellos solo era una mujer indefensa, perdida, quizá abandonada. Pero su collar de oro, su reloj fino y la forma en que hablaba la delataban. El pequeño Leo la llevó a su casa, una cabaña vieja construida con madera rota y techo de lámina. La sentó junto al fuego pobre, donde su madre, Carla, calentaba agua en una olla vieja llena de remiendos. Mientras la mujer recuperaba el aliento, vio por primera vez cómo vivían realmente quienes habían decidido salvarla sin esperar nada a cambio. Esa noche algo poderoso comenzó a cambiar, porque esa anciana no era una mujer cualquiera. Tenía una identidad que haría temblar a más de uno cuando se supiera la verdad. Y lo que estaba por ocurrir después, nadie, absolutamente nadie podría haberlo imaginado. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón. Ahora sí, continuemos con la historia de Leo y Carla, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Leo tenía solo 5 años, pero su vida ya estaba marcada por la pobreza, el hambre y un mar que le había arrebatado demasiado. Vivía con su madre, Carla, en una cabaña vieja de madera a pocos metros de la costa. El techo filtraba lluvia, las paredes crujían con el viento salado y aún así, ese era su hogar. Cada mañana Carla salía a lavar ropa ajena para conseguir algunas monedas, mientras Leo recogía leña, buscaba comida y cuidaba de la pequeña huerta, que apenas daba lo suficiente para no dormir con el estómago vacío. El mar era peligroso, cruel, impredecible. Se había llevado al padre de Leo antes incluso de que él naciera. Por eso todos decían que aquel niño debía mantenerse lejos del agua. Pero a veces los héroes nacen desde donde menos se espera. Leo no sabía de fuerza, no sabía de riqueza, no sabía de poder, solo sabía lo que su madre le había enseñado. La vida ajena vale tanto como la propia. Cuando aquella anciana apareció en su destino, dejada a la deriva en el agua como si el mundo la hubiera olvidado, no hubo tiempo para pensar. Lo que ocurrió después cambió no solo la vida de esa mujer, sino la de Leo y su madre de una forma que nadie podría imaginar, porque a veces las personas más invisibles son las que hacen los actos más grandes, y la bondad de un niño puede romper muros que ni el dinero puede tocar. Esta historia no es un cuento. Pasó de verdad. Y si crees que la vida de Leo siempre estuvo destinada al sufrimiento,
Estás a punto de descubrir lo contrario. El amanecer no traía luz ni esperanza, solo un viento helado que se filtraba por las grietas de la cabaña vieja hecha de tablas carcomidas. El techo de lámina golpeaba con cada ráfaga, como si el cielo quisiera arrancarlo. Dentro, en el pequeño espacio donde apenas cabían una cama rota, un fogón apagado y algunas ollas vacías, dormía un niño de 5 años llamado Leo. Estaba acurrucado sobre una colchoneta delgada colocada directamente en el piso de tierra. Parecía tan diminuto que cualquiera habría pensado que el frío de la madrugada lo rompería. Su piel clara estaba sucia de polvo y tierra. Sus pies, descalzos, mostraban pequeños cortes y moretones, huellas de una vida sin lujos ni protección. Su cabello claro, quemado por el sol, caía sobre su rostro, enmarcando unos ojos que, incluso dormidos, parecían guardar una tristeza antigua. Carla, su madre, se despertó antes que el sol, como todos los días. A sus 29 años, cargaba un cansancio que parecía de una vida entera. Cada línea en su rostro joven contaba una historia de esfuerzo y privaciones. Caminó hasta el único espejo roto que tenían y se recogió el cabello. Oscuro en un moño apurado, sintiendo el nudo de la preocupación en el estómago. Sabía que no podía perder tiempo. Ese día, como todos los demás, debía lavar ropa ajena en el mar para conseguir unas pocas monedas. Su estómago estaba vacío, pero ya se había acostumbrado a ignorarlo. Lo que más le dolía era saber que Leo despertaría sin nada para comer. Miró a su hijo dormido y una punzada de impotencia se le clavó en el pecho. «Perdóname, mi amor», susurró acariciando el cabello del niño, una caricia llena de amor y culpa. Abrió la puerta con cuidado para no despertarlo, pero el viento la empujó haciendo crujir la madera, un sonido áspero que rompía el frágil silencio de la madrugada. Leo abrió los ojos, apenas escuchó el golpe. Se levantó despacio, frotándose la cara con sus manitas frías. El olor a humedad y salitre llenaba el aire, una constante en su pequeña existencia. Se aproximó a la puerta y vio a su madre caminando hacia el mar con una cesta de ropa. No había nada para desayunar, ni pan, ni leche, ni siquiera una tortilla dura. Leo entendía más de lo que su madre creía. Sabía cuándo había comida y cuándo solo había silencio. Y ese día había silencio, un silencio que resonaba con el vacío en su estómago. Salió de la cabaña, sin ponerse zapatos, porque no tenía. La arena estaba húmeda y helada bajo sus pies pequeños, pero él caminaba como si fuera parte del paisaje, cada paso una danza familiar con la tierra. Se dirigió hacia el lado del monte, donde un árbol viejo había caído en una tormenta meses atrás. Allí siempre encontraba ramas secas para encender el fuego por la noche. Recolectó algunas colocándolas en sus brazos flacos. Aunque era pequeño, trataba de ayudar siempre. Su madre trabajaba demasiado y él quería ser el hombrecito de la casa, como ella decía, con una determinación que superaba su tamaño. Mientras recogía palos, escuchó el rugido del mar. No era un sonido normal. Ese mar tenía voz propia. A veces sonaba como si riera, otras veces como si llorara. Carla siempre decía que el mar tenía memoria, porque fue el mismo que se llevó al padre de Leo años atrás. Él nunca lo conoció, pero sentía que el mar guardaba ese secreto bajo sus aguas frías y turbias, una promesa de peligro y misterio. Carla le había advertido 1000 veces que no se acercara, que el mar era traicionero, pero el niño lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad, una atracción inexplicable hacia lo que le había quitado tanto. Ese día, sin embargo, el mar no estaba solo. El viento trajo un sonido extraño, un alarido ahogado, un ruido de desesperación que no pertenecía a las olas ni a las gaviotas. Leo se quedó quieto mirando la corriente.
Algo se movía, algo blanco y grande, que luchaba contra la fuerza implacable del agua. Dio unos pasos con el corazón retumbando en el pecho, un tambor salvaje que anunciaba lo impensable. No podía creer lo que veía. Una mujer, una anciana, flotaba a la deriva. Su cuerpo chocaba contra las rocas, hundiéndose y saliendo a la superficie como si la corriente quisiera tragársela una y otra vez. Leo soltó la leña. No pensó en el frío que le calaba los huesos. No pensó en el peligro que representaba el mar. No pensó en su madre diciéndole que nunca se acercara. Solo corrió. Sus pies descalzos golpearon la arena mojada, resbalando entre piedras y barro, pero su voluntad era más fuerte que el terreno. Cuando llegó a la orilla vio que la mujer se hundía por última vez y entonces saltó. El agua estaba tan helada que sintió como si agujas le atravesaran el pecho, un dolor agudo que le cortaba la respiración. Sus piernas flaquitas temblaron, pero siguió nadando. Sus brazos se movían torpes pero decididos, impulsados por una fuerza que no era suya. La corriente era fuerte, más de lo que podía manejar, pero siguió. Se repetía en su mente que no se muriera como su papá, una súplica silenciosa que se mezclaba con el rugido de las olas. Logró alcanzarla, la tomó del vestido empapado, sintiendo el peso inerte de un cuerpo ajeno. La mujer estaba inconsciente. Leo pataleó con toda la fuerza que tenía, tirando del cuerpo pesado hacia la orilla. Tragó agua, sintió que se hundía, que el mar lo reclamaba, pero siguió. Sus pequeños brazos ardían, su pecho quemaba, pero no soltó. Cuando finalmente tocó tierra firme, arrastró a la mujer sobre el lodo, tosió, escupió agua, respiró con dificultad, cada bocanada de aire una victoria. El cuerpo de la anciana estaba frío, inmóvil, pero respiraba débilmente, un hilo de vida que se aferraba a la existencia. Le susurró que no se muriera, por favor, con lágrimas mezclándose con agua de mar. Una oración infantil en medio de la desolación. Tomó la mano de la mujer, la levantó como pudo y comenzó a arrastrarla por el camino hasta la cabaña. Era casi imposible para un niño tan pequeño, pero siguió. A cada paso sentía el dolor en los pies, en los brazos, en la espalda. Pero la imagen de su madre y la vida que había salvado lo impulsaban. La cabaña apareció finalmente, un faro de esperanza en la distancia. Leo empujó la puerta con el hombro. Gritó el nombre de su madre con voz quebrada, pidiéndole ayuda, una llamada desesperada que resonó en el silencio. Carla soltó la ropa que estaba doblando. Cuando vio a su hijo empapado y temblando con una anciana inconsciente a su lado, sintió que el corazón se le detenía, un golpe seco de terror. Le preguntó a Leo qué había hecho, exclamando que Dios santo se pudo haber ahogado, que había arriesgado su vida. Pero al ver que la mujer apenas respiraba, cambió el miedo por urgencia. Corrió por una cobija, prendió el fogón con las pocas ramas que quedaban y tomó agua para limpiar a la anciana. Sus manos temblaban, no sabía si de frío o de terror, si de rabia o de orgullo. Le preguntó a Leo dónde la había encontrado y qué había pasado. Leo solo pudo decir una frase: el mar se la estaba llevando. Carla lo miró y en ese instante entendió algo. Su hijo, pequeño, hambriento, frágil, había salvado una vida, y ese acto inocente estaba a punto de cambiarlo todo, de una forma que ella, en su pobreza, jamás podría haber imaginado. La anciana estaba inconsciente, empapada y fría como si el mar hubiera intentado congelarla. Carla la acomodó cerca del fogón, frotando sus brazos y piernas con una manta vieja para devolverle el calor. El fuego apenas ardía con las pocas ramas que Leo había logrado recoger antes de lanzarse al agua, una llama débil que luchaba contra la humedad. Dentro de la cabaña, el aire olía a humedad, leña mojada
y miedo, una mezcla densa que oprimía el pecho. El corazón de Carla aún latía descontrolado, un tambor de ansiedad en su pecho. No sabía si regañar a su hijo por haber puesto su vida en peligro o abrazarlo por su valentía, por esa chispa de humanidad que lo había impulsado. Miró a Leo. Seguía temblando con el cabello claro pegado al rostro, los labios morados y los pies sucios de barro. Pero sus ojos estaban fijos en la anciana, una mezcla de preocupación y curiosidad infantil. Le preguntó a su madre si estaba viva. Carla le respondió que sí, que respiraba, aunque no estaba segura. La vida de la mujer pendía de un hilo. La mujer mayor comenzó a toser débilmente, escupiendo agua mientras su cuerpo se estremecía. Un sonido gutural que llenaba la pequeña cabaña. Carla tomó una taza de metal y la llenó con el té más simple que tenía. Agua caliente, con una pizca de hojas de hierbabuena que guardaba como tesoro, una pequeña esperanza de curación. La anciana intentó beber, pero sus manos temblaban tanto que Leo sostuvo la taza por ella. Sus pequeños dedos se aferraban con cuidado al metal caliente, una conexión silenciosa entre el salvador y la salvada. Le susurró a la señora que estuviera tranquila, que ya estaba a salvo, con esa dulzura que solo los niños poseen, una voz que parecía calmar el caos. Carla se inclinó para examinarla mejor. La ropa de la anciana no era humilde, era ropa fina, aunque ahora destrozada y cubierta de algas. El collar dorado brillaba bajo el barro, un destello de riqueza en la miseria. Sus manos eran suaves, sin marcas de trabajo pesado, un contraste con las suyas, curtidas por el esfuerzo. Era extraño, muy extraño. Una mujer así nunca estaría sola, en ese mar, en ese pueblo olvidado, en ese abandono. Carla murmuró para sí misma, ¿qué hacía una señora como ella allí? Una pregunta que resonaba en el silencio. Pero la anciana no respondía. Su respiración seguía frágil, como un hilo a punto de romperse. Cada aliento una lucha. Un escalofrío cruzó el cuerpo de Carla. No podía dejarla morir ahí, no después de que su hijo arriesgara la vida. Preparó una mezcla de hierbas y la colocó sobre el pecho de la anciana, esperando que el calor ayudara a despejar los pulmones. La cabaña era pobre, pero la voluntad de salvar era rica, más rica que cualquier tesoro. El silencio fue interrumpido por un murmullo ahogado. La anciana preguntó dónde estaba con los ojos entreabiertos, su voz apenas un susurro. Carla le contestó que estaba en su casa, que su hijo la había sacado del mar. La mujer miró a Leo. Sus ojos grises, enrojecidos por el agua, se llenaron de lágrimas, un torrente de emoción que no podía contener. Él bajó la mirada nervioso, sin saber cómo reaccionar a tanta gratitud. La anciana susurró que se estaba ahogando. Sí, respondió Carla, pero ya había pasado, el peligro había quedado atrás. La anciana intentó sentarse, pero un dolor en su cabeza la obligó a recostarse otra vez. Leo se acercó y le acomodó la manta sobre los hombros. Le dijo que no tuviera miedo, señora, que no la iba a dejar sola, repitiendo las palabras que había aprendido cuando su madre lloraba por las noches, un eco de consuelo. Carla tragó saliva. Cada gesto de su hijo le recordaba al esposo que perdió en ese mismo mar, un recuerdo doloroso que nunca la abandonaba. Hombres como él no lloraban, luchaban, y ahora Leo era igual, una pequeña réplica de la valentía que había perdido. La anciana preguntó su nombre con voz débil. Leo abrió la boca para responder, pero Carla se adelantó. Le dijo que ella era Carla y él era su hijo, Leo. La mujer repitió el nombre de Leo con ternura, como si saboreara cada sílaba. Le dio las gracias al pequeño. El niño sonrió apenas, tímido. No estaba acostumbrado a que lo agradecieran, nadie en el pueblo lo hacía.
Para ellos él era solo el niño sin padre, el hijo de la mujer pobre, invisible para el mundo. Carla observó más de cerca el collar de la anciana. Tenía incrustaciones de oro con un diseño que nunca había visto, una pieza de joyería que gritaba riqueza y poder. Eso no pertenecía a gente común y algo más la inquietaba. ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué nadie la buscaba? ¿Por qué había llegado hasta ese mar? El viento apagó un poco el fuego. Leo se levantó torpe y echó más ramas. Sus manos temblaban porque aún tenía la ropa mojada. Carla lo cubrió con un rebozo. Le dijo a Leo que tenía que cambiarse, que se iba a enfermar. Él respondió que estaba bien, que quería quedarse allí con ella, su lealtad inquebrantable. La anciana lo miró sorprendida. Ese niño pequeño, descalzo, con la piel sucia y los ojos grandes, se veía más valiente que cualquier hombre, quizá porque él sabía lo que era perder a alguien en ese mar, la cicatriz de la ausencia. Después de algunos minutos, la anciana logró hablar más claro. Dijo que no recordaba bien, que creía que se había caído o que alguien la había empujado. Carla y Leo la miraron con ojos abiertos, el asombro reflejado en sus rostros. Carla preguntó cómo que la habían empujado. La anciana respondió que no estaba segura, que solo recordaba voces, gritos, manos, fragmentos de un recuerdo aterrador. Su respiración se aceleró. Leo tomó su mano para calmarla. Le dijo que ya no estaba en el agua, que ya estaba con ellos, un ancla de seguridad. Ese gesto pequeño pero lleno de amor derritió algo en el corazón de la anciana. Una lágrima cayó por su mejilla arrugada, una lágrima de alivio y gratitud. Leo le preguntó qué harían si él no hubiera visto a su mamá. La anciana cerró los ojos como si la respuesta le doliera. Le dijo que no estaría viva. En ese momento, un fuerte golpe de viento abrió la puerta de la cabaña. Carla se levantó para cerrarla, pero se quedó inmóvil al ver lo que había afuera. Huellas frescas de llantas, marcas profundas en la arena húmeda. Alguien había estado cerca, alguien había pasado por el camino que llevaba al mar, y esas huellas no eran de carretas viejas del pueblo, eran de autos grandes, pesados, de ciudad, vehículos que no pertenecían a ese mundo olvidado. Carla susurró que eso no le gustaba, que algo andaba mal, pero si había dudas, la mañana siguiente las borraría con violencia, porque cuando el sol apenas pintó el horizonte, un ruido desconocido invadió el pueblo. Motores, varios, autos que nadie había visto jamás. La cabaña de Leo y Carla estaba a punto de ser rodeada. Lo que venía no era casualidad. Era una búsqueda, y la vida que conocían estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El sol todavía no había salido cuando el ruido de motores pesados comenzó a retumbar por el camino de tierra. No era común escuchar autos en aquella zona. El pueblo era pobre, olvidado, y quien llegaba allí venía a pie o en bicicleta. Pero ese sonido no pertenecía a nadie del lugar. Eran vehículos grandes, rápidos, con el rugido potente de máquinas que no conocían la pobreza, que se acercaban con una velocidad alarmante. Carla se levantó de un salto. Leo dormía con la cabeza apoyada sobre el brazo de la anciana, quien apenas había logrado conciliar un sueño ligero, un frágil descanso. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que aquello no era casualidad, que el peligro que había presentido se materializaba. Se asomó por la ventana rota de la cabaña y vio luces acercándose, iluminando el camino, como si fueran una fila de luciérnagas hambrientas, pero con una intención mucho más oscura. Le susurró a Leo que despertara, tocando su hombro con urgencia, su voz apenas un hilo. El niño abrió los ojos confundido, el sueño aún pegado a sus pestañas. La anciana también despertó sobresaltada por el ruido. Sus manos temblaron y el miedo se reflejó en su rostro,
una máscara de terror que Carla no había visto antes. Carla notó ese gesto y supo que lo que estaba ocurriendo tenía que ver con ella. Le preguntó en voz baja si la estaban buscando. Doña Elara respiró hondo, un suspiro tembloroso, pero no respondió. En lugar de palabras, una sombra de terror cruzó por sus ojos, una confirmación silenciosa. Eso bastó para que Carla entendiera que la anciana no era quien aparentaba, que su presencia allí era el centro de una tormenta. Los faros de los autos iluminaron la cabaña, como si estuvieran en una operación militar, un haz de luz que desnudaba su pobreza. El ruido se detuvo de golpe. Durante unos segundos hubo silencio absoluto, el tipo de silencio que antecede a la tormenta, un aliento contenido antes del estallido. Luego golpes violentos sacudieron la puerta. Una voz masculina gritó que abrieran, que era la policía, que abrieran la puerta. Inmediatamente, una orden que resonó con autoridad. Leo se aferró al brazo de su madre, su pequeño cuerpo temblando. Carla sintió el corazón estallar dentro del pecho, un tambor desbocado. No sabía si debía abrir o esconderse, pero no había dónde. La cabaña era un rectángulo pequeño, sin rincones, sin puertas interiores, sin escape, una trampa. La anciana intentó levantarse, pero apenas podía sostenerse, su cuerpo aún débil. Doña Elara murmuró que no abriera, por favor que no, una súplica desesperada. Pero era tarde. Con un golpe seco, la puerta cayó al suelo, arrancada de sus bisagras, abriendo un agujero en su frágil seguridad. 3 hombres armados, vestidos con uniformes oscuros y chalecos tácticos, entraron a la cabaña. Tras ellos, 2 camionetas negras esperaban con los motores encendidos, una flota de amenaza. Carla llevó a Leo hacia atrás como una madre instintiva, defendiendo lo único que le quedaba en el mundo, su hijo. Les preguntó quiénes eran y qué querían, afirmando que esa era su casa, su último bastión. Los hombres ignoraron su voz, su súplica. Uno de ellos apuntó una linterna directamente al rostro de la anciana. Al verla, habló por radio, informando que la habían encontrado, que estaba viva, una noticia que parecía aliviar una gran tensión. La cabaña, pobre, rota, silenciosa, se llenó de murmullos, pasos y voces, un caos repentino. Leo miraba sin entender. Para él eran gigantes invadiendo su hogar, figuras imponentes que amenazaban su paz. Uno de los hombres se acercó y al verlo descalzo y sucio, frunció el ceño, un gesto de desaprobación. El que parecía el jefe preguntó a la anciana, ¿qué hacía una mujer como ella en un lugar así? Su voz cargada de incredulidad. Ella no respondió. Sus labios temblaban. Su respiración era corta, entrecortada por el miedo. Carla sintió que debía intervenir. Dijo con valentía que su hijo la había encontrado en el mar, que si no fuera por él habría muerto, una verdad innegable. Los hombres se miraron entre sí. Algo en sus expresiones cambió. Ya no había frialdad militar sino sorpresa, un atisbo de humanidad. Leo dio un paso adelante, aunque su cuerpo temblaba. Dijo con voz pequeñita que él la había sacado, que se estaba hundiendo, su inocencia resonando en el aire. Los ojos de uno de los oficiales se ablandaron. Se agachó para quedar a la altura del niño. Le preguntó si él la había salvado. Leo asintió. Dijo que no la iba a dejar sola, una promesa simple pero poderosa. Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar la cabaña, pero esta vez era otro tipo de silencio, un silencio de respeto, de asombro. El jefe del operativo se acercó a la anciana, se quitó el gorro y bajó la cabeza. Le dijo a doña Elara que todos pensaban que había muerto, una confesión que revelaba la magnitud de su desaparición. Carla abrió los ojos incrédula,
Ese nombre resonó como un trueno en su mente. En el pueblo nadie necesitaba apellidos para reconocer ese nombre. Elara Valdés, una de las mujeres más ricas, poderosas e intocables del país, dueña de bancos, empresas, hospitales y tierras. Su rostro aparecía en noticieros, periódicos, revistas, pero verla allí tendida en el piso de una cabaña pobre, cubierta con una manta rota, era surreal, una imagen que desafiaba toda lógica. Doña Elara susurró que no estaba muerta gracias a él, señalando a Leo, su pequeño salvador. Todos miraron al niño, el centro de una historia que apenas comenzaba. Carla sintió una mezcla de orgullo y miedo. La vida le había dado tan poco que no sabía cómo reaccionar frente a algo tan grande, tan abrumador. El hombre, que parecía encargado, ordenó a sus compañeros que encendieran calefactores portátiles y trajeran mantas limpias. Algunos policías prepararon camillas y equipos médicos. La cabaña empezó a llenarse de movimiento y de objetos que jamás habían entrado en un lugar tan pobre, transformando el espacio. Carla se mantuvo firme, rodeando a Leo con sus brazos. No confiaba en nadie. Dijo que si querían llevársela, que lo hicieran, pero que no tocaran a su hijo, su única condición. El jefe levantó la mano. Le dijo a la señora que nadie iba a hacer daño allí, que si su hijo no la hubiera rescatado, estarían en un funeral, una verdad ineludible. El mar silencioso al fondo era el único testigo de la verdad, el guardián de los secretos. La anciana extendió su mano temblorosa hacia Carla. Le susurró que no se iría sin decirles la verdad, que no estaba allí por accidente, una confesión que heló la sangre de Carla. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Claramente sabían más de lo que estaban diciendo. El jefe interrumpió a doña Elara diciéndole que tenían que llevarla al hospital, que necesitaba atención urgente. Ella respondió con una fuerza inesperada que no hasta hablar con ellos, su voluntad inquebrantable. Un silencio incómodo se clavó en el ambiente. Admitió que alguien la quería muerta, alguien muy cercano a ella. Una revelación escalofriante. Carla sintió que el aire se volvía pesado, denso con la tensión. Doña Elara continuó, diciendo que si ese niño no la hubiera visto, el mar la habría tragado como a su padre. Una conexión dolorosa. Leo bajó la mirada, la verdad de su padre resonando en las palabras de la anciana. Carla se preguntó cómo ella lo sabía. Doña Elara dijo que ella también había perdido familia, por eso no se iría sin asegurarse de que esa mujer y su hijo estuvieran protegidos, una promesa de seguridad. Los oficiales entendieron que no podían discutir con ella. El jefe dijo que estaba bien, pero que necesitaban sacarla de ese lugar, que allí no era seguro. La anciana miró a Carla. Le pidió, por favor, que fueran con ella, una invitación, a un mundo desconocido. Carla dio un paso atrás. Dijo que no, que ellos no pertenecían a ese mundo, que no tenían nada que ver con ella, su orgullo y su miedo hablando. La anciana sonrió débilmente. Le dijo que después de hoy sí tenían, una afirmación que cambiaría todo. Leo tomó la mano de su madre. Le dijo que si la dejaban, la iban a llevar sola, una súplica que tocó el corazón de Carla. Carla sintió su corazón romperse. No quería que su hijo se acercara a ese abismo entre mundos, pero también sabía que la mujer estaba viva por Leo y que la vida nunca regalaba destinos como ese, una oportunidad única. Finalmente, Carla susurró que estaba bien, pero que si algo pasaba, si le hacían daño a su hijo, ella misma los enfrentaría. Una promesa de madre. Los autos esperaban. Doña Elara fue colocada en una camilla, pero antes de subir tomó la mano de Leo. Le dio las gracias al pequeño, diciendo que no lo olvidaría jamás, una promesa de gratitud.
Nadie en ese pueblo sabía que aquella noche un niño pobre, descalzo y flaco, había cambiado la historia de una de las mujeres más poderosas del país. Y ni él ni su madre estaban preparados para lo que vendría después. ¿Qué te parece la identidad de doña Elara y la razón de su intento de asesinato? ¿Crees que Carla hizo lo correcto al aceptar ir con ella, o el peligro es demasiado grande? La caravana de vehículos avanzaba por el camino de terracería, levantando polvo que se quedaba colgado en el aire como una nube marrón, una estela de su partida. Carla sostenía fuerte la mano de Leo mientras viajaban en la parte trasera de una de las camionetas. Nunca había estado en un auto tan grande, ni tan limpio, ni con asientos que parecían hechos de otro mundo. Cada detalle era un choque con su realidad. Leo observaba todo con los ojos muy abiertos, botones, pantallas, luces, cosas que jamás había visto en su vida, un mundo nuevo desplegándose ante él. Había silencio, un silencio que parecía tragarse todas las palabras que Carla quería preguntar, un peso de incertidumbre. En la camioneta del frente, sobre una camilla portátil, iba doña Elara conectada a una máscara de oxígeno y envuelta en mantas térmicas. Los paramédicos la monitoreaban como si fuera un tesoro frágil, cada movimiento calculado. A ratos abría los ojos y miraba hacia la ventana, viendo pasar el paisaje pobre, las casas de lámina, los caminos de lodo, un contraste brutal con su propia vida. Su rostro, aunque cansado, tenía un brillo extraño, algo entre dolor y esperanza, una nueva luz. La caravana llegó al hospital regional en cuestión de minutos. Carla jamás había entrado a uno. Le dio miedo solo verlo. Era un edificio alto con puertas automáticas, luces brillantes y un olor a desinfectante que le quemaba la nariz, un ambiente ajeno y abrumador. La gente en la sala de urgencias se quedó mirando cuando vieron entrar a la anciana rodeada de escoltas y médicos. Algunos la reconocieron de inmediato. Una enfermera susurró que era ella. ¡Qué Dios mío! Era doña Elara Valdés. La noticia corrió como un reguero de pólvora. La noticia corrió como pólvora. En segundos, teléfonos aparecieron, flashes se encendieron, voces comenzaron a perder el control. Periodistas, cámaras, curiosos, todos querían verla. Todos querían saber qué había pasado. Todos querían una foto, una declaración, un escándalo, un circo mediático. Carla se sintió atrapada, un animal acorralado. No entendía ese mundo. No entendía por qué tanta gente se volvía loca por una sola persona. ¿Por qué la riqueza generaba tanta histeria? Un guardia se acercó a ella. Le preguntó si ella era la mujer que la había encontrado. Carla asintió sin saber si era bueno o malo admitirlo, si eso la ponía en más peligro. El guardia agregó que él era el niño que la había rescatado, que él estaba en el mar. El guardia la miró sorprendido. Luego dio instrucciones para que los mantuvieran protegidos. Carla no sabía por qué, pero tuvo la sensación de que acababan de cruzar una línea invisible. Ya no eran solo pobres de una cabaña olvidada. Ahora eran personajes dentro de algo mucho más grande, de una historia que no les pertenecía. Mientras los médicos conducían a doña Elara por los pasillos, ella volvió la cabeza y buscó a Leo con la mirada. Cuando lo encontró, levantó una mano temblorosa, un gesto de conexión. El niño instintivamente corrió hacia ella. Carla quiso detenerlo, pero no lo hizo, su instinto maternal luchando con la razón. Leo le dijo que estaba allí, tomándole los dedos, una pequeña mano en una grande. La anciana respiró hondo. Le dijo al pequeño que no tuviera miedo, que todo eso, todo lo que estaba pasando, era porque su vida valía más de lo que imaginaba, una verdad que resonó en el alma de Leo. Leo no entendía, pero las palabras lo hicieron sentir que estaba haciendo algo importante, que su pequeña existencia tenía un propósito.
La llevaron a un cuarto especial lleno de máquinas y doctores. Una enfermera le pidió a Carla y Leo que esperaran afuera. El hospital era enorme, blanco, frío. Al niño le dolían los pies descalzos porque el suelo estaba helado. Carla lo cargó en brazos como cuando era más pequeño. Él apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Le preguntó a su mamá si habían hecho mal. Carla le respondió que no, mi amor, que había hecho lo correcto, pero por dentro Carla estaba aterrada. Ese mundo no era el suyo. No estaban hechos para hospitales, escoltas, trajes caros, periodistas. Tenía miedo de lo que pasaría cuando la mujer despertara completamente, cuando todos los que la rodeaban comenzaran a investigar, a preguntar, a exigir, a juzgar. Después de una hora, el jefe de seguridad, el mismo que había entrado a la cabaña, se acercó a ellos. Les dijo que doña Elara quería hablar con ellos. Carla tomó aire, preparándose para lo desconocido. Entraron juntos al cuarto. La anciana ya estaba sentada en la cama con un suero conectado, pero lucía mucho mejor. Sus ojos grises estaban llenos de vida, una chispa renovada. Les dijo con autoridad que cerraran la puerta. El jefe obedeció y se retiró. Ahora estaban solo ellos tres, en la intimidad de una revelación. Doña Elara comenzó diciendo que tenía que decirles la verdad. Les reveló que no habían salvado a una anciana cualquiera, que ella era dueña de bancos, hospitales, escuelas, terrenos, que era una de las mujeres más ricas del país y que sí, era poderosa, pero que hacía mucho tiempo que nadie la veía como persona, solo como un símbolo de dinero. Carla apretó los labios. No sabía si debía sentirse afortunada o asustada, si esa riqueza era una bendición o una maldición. La anciana continuó, diciendo que alguien quiso deshacerse de ella, que la llevaron en una camioneta, la golpearon y la arrojaron al mar. Le dieron por muerta y nadie hubiera imaginado que un niño de 5 años la sacaría de ese infierno. Una historia de traición y milagro. Leo tragó saliva. La historia sonaba como algo de película, no de la vida real, demasiado cruel para ser verdad. Carla le dijo a doña Elara que no les debía nada, que su hijo solo había hecho lo correcto, que no querían problemas, que no querían involucrarse en su mundo. Su voz firme a pesar del miedo. Doña Elara sonrió. Dijo que no quería involucrarlos, que quería protegerlos. Carla frunció el ceño. Le dijo a la señora que no lo necesitaban, que ellos sabían cómo sobrevivir. Sí, sí lo necesitaban, dijo la anciana con suavidad. Dijo que había visto su casa, su pobreza, su esfuerzo, su dignidad, que no estaban pidiendo nada, pero que la vida les había quitado demasiado, una verdad innegable. Leo levantó la cabeza. Le preguntó si se iba a morir. La anciana tomó su mano. Le dijo que no, Leo, no ahora, no después de que él le había dado otra oportunidad, una promesa de vida. Una lágrima rodó por su mejilla. Dijo que quería hacer algo por ellos, no por caridad, no por dinero, por justicia, por una deuda de vida. Carla retrocedió un paso. Había escuchado esa promesa antes de políticos, de patrones, de gente rica que decía ayudar y luego desaparecía. No confiaba en nadie. Le dijo que si quería ayudarlos, que los dejara vivir en paz, que su libertad era su mayor tesoro. Doña Elara negó lentamente. Dijo que no podía porque una persona que salva a otra cambia el destino de ambos. Le dijo a Leo que le había dado vida, que ahora ella quería darle futuro. Leo apretó su mano. Preguntó qué futuro. La anciana miró al niño como si fuera un milagro, como uno donde nunca volviera a tener hambre, uno donde su madre no tuviera que lavar ropa, hasta desangrar las manos, uno donde el mar dejara de ser un enemigo. Carla sintió que las piernas le temblaban. La promesa era demasiado grande,
demasiado peligrosa, demasiado buena para ser verdad. Le dijo a la señora que no entendía, que los pobres no eran libres, que siempre había un precio. Doña Elara respondió que todo tenía un precio. Entonces ella pagaría ese precio, el precio de la seguridad y la dignidad. En ese instante la puerta se abrió. El jefe de seguridad entró con un médico. «Doña Elara», dijo el médico, «necesita descansar. Su vida aún corre peligro». La anciana asintió. Dijo que estaba bien, que ya había dicho lo que tenía que decir. Miró a Carla y Leo. Les dijo que los vería pronto. Los guardias escoltaron a Carla y Leo a una habitación privada, en el mismo hospital. Era un cuarto enorme, con una cama suave, un baño reluciente y ventanas que daban a la ciudad. Leo corrió a la ventana, sus ojos brillando al ver las luces, un espectáculo de un mundo nuevo. Carla se sentó en la cama, sintiendo el colchón blando. Era la primera vez en años que no dormía en el suelo. Se quedó mirando a su hijo, que señalaba los autos y los edificios. No sabía si lo que estaba pasando era un sueño o una pesadilla, si era una bendición o una trampa. La primera mañana en el hospital privado fue un contraste brutal entre dos mundos. Leo despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran las ventanas enormes de su habitación. Estaba acostado en una cama tan grande que su pequeño cuerpo apenas ocupaba una esquina. Las cobijas eran suaves, tibias y tenían un olor a limpieza que jamás había conocido. Un aroma a un mundo diferente. Por un segundo pensó que seguía soñando. Miró alrededor, un armario gigantesco, juguetes nuevos que alguien había dejado durante la noche, un par de zapatos limpios acomodados junto a la cama. Zapatos. No lo podía creer. Había pasado toda su vida descalzo, y ahora unos zapatos pequeños, brillantes, esperaban por él, una promesa de un futuro diferente. Con cuidado se bajó de la cama. El piso era cálido, no frío como el suelo de tierra al que estaba acostumbrado. Caminó hacia la puerta y la abrió despacio. El pasillo era tan largo que sintió vértigo, una extensión interminable. Las lámparas iluminaban cada rincón con una luz dorada. Pasó la mano por la pared suave como seda. Se preguntó si era verdad, si de verdad estaba allí, si no iba a despertar de golpe en la cabaña rota del campo, si todo era un sueño. Una voz dulce susurró el nombre de Leo. Era la enfermera de turno, la señorita Elena. Se inclinó con una sonrisa cálida y sincera. Le dio los buenos días y le preguntó si había dormido bien. El niño asintió sin palabras. No sabía cómo decir que nunca había dormido mejor en su vida, que era la primera vez que sentía verdadera paz. Elena lo tomó de la mano y lo llevó al comedor. Era enorme, con una mesa tan larga que parecía no terminar, un festín visual. Sobre ella una montaña de comida, pan recién horneado, frutas cortadas, jugo, leche, queso, huevos, todo caliente, un banquete que desafiaba su imaginación. Leo miraba sin entender. Nunca había visto tanta comida junta. Elena le dijo que era para él, que podía comer lo que quisiera. El niño miró a todos lados, como si debiera pedir permiso. Preguntó si de verdad podía. «Claro», respondió ella, «esta es tu casa». Leo se sentó y tomó una rebanada de pan. Lo mordió con cuidado, como si pudiera romperse. El sabor dulce y tibio llenó su boca, y una lágrima le cayó por la mejilla sin que lo notara. No era tristeza, era algo que su corazón no sabía nombrar. Asombro, alivio, felicidad, una mezcla de emociones abrumadoras. Mientras él comía, Carla apareció en la puerta tímida, con la espalda recta, una mezcla de orgullo y vergüenza. Elena le ofreció una silla y un plato lleno de comida, pero Carla se quedó inmóvil. Susurró que no sabía si eso era correcto, que nunca habían comido cosas así. Elena le tomó la mano con suavidad.
Le dijo a la señora que no estaba quitando nada a nadie, que doña Elara quería eso para ellos. Carla finalmente se sentó. Comió despacio con la espalda recta, como si el pan se fuera a transformar en humo si lo tocaba mal, con una reverencia casi religiosa. Pero después del primer bocado, las lágrimas la vencieron. No lloraba de hambre, sino por todos los días que había fingido no sentirla, por el peso de una vida de privaciones que finalmente se liberaba. Cuando terminaron, Elena anunció que doña Elara quería verlos en el jardín. El jardín parecía sacado de un cuento. Flores de colores, árboles altos, fuentes de agua cristalina, caminos de piedra, un paraíso terrenal. Doña Elara estaba en una silla de ruedas protegida por una manta con un médico a su lado. Cuando vio llegar a Leo, su rostro se iluminó. Exclamó que era su héroe. El niño corrió hacia ella y la abrazó. Un abrazo lleno de inocencia y gratitud. Doña Elara acarició su cabello claro, todavía suave después del baño de la noche anterior. Dijo que quería que vieran eso. La anciana explicó que ese lugar estuvo lleno de gente durante años, sirvientes, socios, invitados, empresarios, políticos, pero ninguno era familia. Que todos venían por interés, que todos se iban cuando ya no necesitaban nada de ella, pero que ellos llegaron cuando ya no tenían nada que dar. Carla bajó la mirada. No sabía qué responder, abrumada por la sinceridad. Doña Elara continuó, diciendo que quería que vivieran allí con ella, no como empleados, no como invitados, como parte de su familia. Leo sonrió, pero la voz de Carla tembló. Dijo que no querían aprovechar nada, señora, que eran gente humilde. Doña Elara interrumpió, diciendo que no les estaba ofreciendo caridad, que lo estaba haciendo porque lo necesitaba, porque no quería morir sola, porque ese niño le devolvió algo que perdió hace mucho: humanidad, la chispa de la vida. Un silencio profundo los envolvió. Doña Elara dijo que quería enseñarles algo. Pidió al chófer que la llevara por un sendero del jardín. Los tres caminaron hasta llegar a un pequeño mausoleo de mármol blanco. En la entrada había un nombre grabado: Sofía Valdés, 8 años. Leo frunció el ceño. Preguntó quién era ella. Doña Elara tragó saliva. Susurró que era su nieta, que murió hace 20 años. Dijo que era como él, curiosa, dulce, valiente, que después de su muerte dejó de sentir, dejó de amar. Pensó que su vida acababa, se secó las lágrimas hasta que un niño desconocido se lanzó al mar por ella. Ese día, Sofía volvió a su corazón, una resurrección emocional. Leo se acercó y puso su mano sobre la lápida con cuidado. Dijo inocente que la iba a cuidar él, señora, para que nunca estuviera sola otra vez. Una promesa de un niño a un fantasma. Doña Elara rompió a llorar. No lágrimas de dolor, lágrimas de alivio, de una carga liberada. Después del jardín comenzaron a conocer la casa. Había una biblioteca enorme con cientos de libros. Leo nunca había visto tantos. Cada página era un mundo que lo invitaba a entrar, una puerta a la imaginación. Doña Elara le regaló su primer cuento infantil. El niño pasó los dedos por las letras, aunque no sabía leer. Ella le dijo que pronto aprendería, que tendría maestros, que tendría escuela, que tendría futuro, un camino de oportunidades. Mientras tanto, Carla fue llevada a otra habitación donde ropa nueva había sido preparada para ella. Vestidos sencillos, cómodos, elegantes, sin exageración. Ella tocó la tela y sintió algo que nunca había sentido. Dignidad, no lujo, dignidad. Algo que la vida le había robado desde joven. Una sensación de valía. Pero el momento más impactante llegó al caer la tarde. Doña Elara pidió que reunieran a todo el personal de la casa. Cocineros, jardineros, chóferes, enfermeras, escoltas,
todos alineados en el vestíbulo, una audiencia expectante. La anciana levantó la voz fuerte a pesar de su debilidad. Dijo que a partir de hoy, esa casa tenía nuevos miembros, que ese niño y su madre vivirían allí, que serían tratados con respeto y amor, que quien no pudiera aceptarlo podía marcharse en ese mismo momento, una declaración de intenciones. Nadie se movió, nadie se atrevió siquiera a respirar. El silencio era absoluto. Y otra cosa, agregó, desde hoy Leo sería su nieto, no de sangre, sino de alma. Leo levantó la mirada. Preguntó si eso significaba qué podía decirle abuela. Doña Elara sonrió. Claro que sí, mi niño. El abrazo que le dio fue lento, profundo, verdadero. No había firmas, ni papeles, ni acuerdos. Solo dos personas que se habían encontrado en el peor momento y habían salvado la vida una de la otra. Carla observó la escena con el corazón lleno. No riqueza, no lujo, no mansión. Eso no era lo importante. Lo importante era que su hijo por primera vez tenía un amor que no se rompía, un lazo inquebrantable. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban desde las ventanas, Leo se durmió abrazando a un peluche nuevo. Doña Elara durmió sabiendo que no despertaría sola, y Carla, en silencio, comprendió algo. La vida nunca les había regalado nada. Hasta ahora, los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina que para Leo y Carla parecía sacada de un sueño imposible. Cada mañana el sol entraba por las enormes ventanas, iluminando alfombras suaves, muebles brillantes y pisos tan limpios que parecían espejos. Leo ya no despertaba con frío, ya no buscaba leña, ni revisaba si la lluvia había mojado su cama. Abría los ojos y encontraba un techo alto, un cuarto lleno de juguetes y libros, y un desayuno caliente esperándolo. Pero lo que más amaba no era la comida, ni la cama grande, ni los juguetes nuevos. Lo que más amaba era verla a ella, doña Elara, cada mañana. Aunque todavía débil, la anciana se esforzaba por levantarse, sentarse en su silla y esperar a Leo en el jardín. El niño corría hacia ella con una sonrisa que iluminaba la mansión entera, le hablaba de los pájaros, de las flores, de los peces del estanque y de todo lo que descubría nuevo cada día. Para doña Elara, esas conversaciones eran medicina. Para Leo era amor. Carla observaba a distancia, sin querer interrumpir. En su corazón había algo hermoso y a la vez doloroso, la certeza de que su hijo por primera vez tenía una vida sin miedo. Y sin embargo, dentro de ella, la inseguridad seguía viva. ¿Cuánto duraría aquello? ¿Qué pasaría cuando los enemigos de doña Elara volvieran a aparecer y si algún día los echaban de ese paraíso? Una tarde, mientras Leo jugaba en la biblioteca con un rompecabezas que jamás habría podido comprar, doña Elara llamó a Carla. Le dijo a la anciana que se sentara con ella señalando un sillón frente a ella. Carla obedeció nerviosa. Sentía que cada conversación era demasiado grande para alguien como ella. Doña Elara comenzó diciendo que necesitaba hablar de algo serio. La policía seguía investigando su intento de asesinato y ya sabían quién lo había hecho. Carla abrió los ojos. Preguntó quién. Doña Elara respiró lentamente, como si la respuesta todavía doliera. Dijo que su propio hijo. Carla se llevó una mano al pecho, aunque lo había sospechado. Escucharlo así era más cruel. Doña Elara explicó que él quiso quedarse con su poder, su dinero, sus empresas, que nunca le importó ella, solo lo que heredaría cuando muriera. Por eso la arrojaron al mar. La querían enterrada sin rastro para declarar que desapareció por accidente. Carla sintió rabia. ¿Cómo alguien podía hacer eso con su propia madre? Pero doña Elara continuó. Y por eso ustedes corrían peligro.
Si él descubría que estaban allí con ella, podría intentar algo. Un silencio duro se instaló entre ambas. Carla preguntó qué iban a hacer con el miedo en la voz. Doña Elara sostuvo su mano. Le dijo que no se irían, que no se esconderían, que no volverían a la pobreza, que esa casa sería su refugio, que todo el personal era leal, la policía también, y que mientras ella viviera nadie tocaría a su hijo. Las palabras fueron firmes como una promesa grabada en piedra. «Y si le pasaba algo», continuó la anciana. Había dejado documentos legales firmados. Leo quedaría protegido. Su educación y su futuro estaban asegurados. Y Carla también. Carla sintió que el mundo le pesaba. Jamás alguien había hecho tanto por ella. Preguntó por qué ellos. Doña Elara sonrió con tristeza. Dijo que porque ellos le dieron lo único que el dinero no podía comprar, una razón para vivir. Que ellos la salvaron, pero también le enseñaron lo que significaba tener familia. Carla bajó la cabeza conteniendo lágrimas. Había pasado tantos años luchando sola que no sabía cómo aceptar un abrazo del destino. Ese mismo día, un maestro privado llegó a la casa. No era cualquiera. Era un profesor especializado en educación infantil para niños sin escolaridad previa. Leo se sentó frente a él con timidez, tocando los lápices nuevos como si fueran tesoros. El profesor preguntó si él nunca había ido a la escuela. «Nunca», respondió Carla con culpa. Pero Leo, con su sonrisa luminosa, añadió que quería aprender a leer para leerle cuentos a la abuela. El maestro sonrió emocionado y así comenzó la primera clase de la vida de Leo. Aprendió a escribir su nombre, a reconocer letras, a contar. Cada cosa nueva lo hacía reír. Cada letra trazada era una victoria. Doña Elara escuchaba desde la puerta con lágrimas silenciosas. Había perdido a muchos, pero estaba ganando algo que jamás imaginó. Ser amada otra vez. Por la noche después de la cena, Leo se acostumbró a sentarse en el sillón junto a la anciana para escuchar historias. Pero esa noche la historia fue diferente. Doña Elara dijo que quería contarle algo que nadie sabía. Leo la miró con atención. Dijo que cuando era joven ella también fue pobre. Dormía en el piso, caminaba descalza como él. Trabajaba para comprar pan. La gente rica la miraba como basura y ella juró que un día nunca más pasaría hambre. Leo abrió los ojos sorprendido. Preguntó si ella también era pobre como ellos. «Sí, mi niño», respondió. «Por eso sabía lo que se sentía, por eso no quería que él volviera a pasar por eso nunca más». El niño apoyó su cabeza sobre el brazo de la anciana. Le susurró que él la iba a cuidar ahora, como ella lo cuidaba a él. Doña Elara sonrió. No había joya, dinero o poder que valiera más que esas palabras. Mientras todos dormían esa noche, Carla salió al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas, silencioso, limpio. Se sentó en una banca y dejó que las lágrimas cayeran. Por primera vez en años lloraba de felicidad. Alguien se acercó. Era Elena, la ama de llaves. Le preguntó si estaba bien. Carla asintió limpiando su rostro. Dijo que no sabía cómo agradecer tanto. Elena sonrió. Le dijo que no tenía que agradecer, que doña Elara había tenido todo en la vida, menos amor verdadero, que ella y su hijo le devolvieron eso, que eso no era pago, era destino. Carla miró la mansión iluminada. Preguntó si creía que eso duraría. Elena respondió que mientras ese niño siguiera allí, ella tendría una razón para vivir. Cuando Carla regresó a su habitación, Leo dormía abrazado a un peluche de oso sonriendo en sueños. Ella acarició su cabello claro y susurró: «Prometo que nunca más tendrás frío, mi amor, nunca más». Y sin saberlo, esa promesa estaba a punto de ser puesta a prueba, porque mientras la casa dormía, unos ojos vigilaban desde lejos. Un auto negro estaba estacionado.
escondido tras los árboles, sin luces, sin movimiento. Alguien con un teléfono en la mano observaba cada detalle. Y cuando la llamada se conectó, una voz dijo: «Ya los encontré. Están con ella. La guerra no había terminado». La noche estaba tranquila, demasiado tranquila para una casa acostumbrada al movimiento de guardias, médicos y asistentes. Pero en la mansión había algo distinto, una calma espesa, densa, que anunciaba tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Leo dormía profundamente abrazando su peluche. Carla, exhausta, había caído rendida al lado de él. Doña Elara en su habitación recibía medicación que la ayudaba a descansar. Nadie imaginaba que fuera de los muros el peligro respiraba con paciencia. A pocos metros de la casa, escondido entre los árboles, un hombre miraba con binoculares. Su rostro estaba cubierto con una capucha. Su ropa era oscura. Marcó un número y esperó. Confirmó que estaban allí los tres. Una voz respondió con frialdad: «Perfecto. No tarden. Mañana al amanecer». Al amanecer, Leo despertó con emoción. Tenía clases con el maestro. Después iría al jardín con doña Elara y quizás, si terminaba la tarea, podría aprender a montar bicicleta en el patio. Su vida se había llenado de sueños nuevos, pero cuando abrió la puerta del cuarto notó algo raro. El pasillo estaba lleno de guardias corriendo, hablando por radios, moviéndose rápido. Jamás había visto tanto movimiento. Gritó el nombre de su madre. Carla salió de la habitación sobresaltada. Preguntó qué pasaba. Un guardia se acercó con seriedad. Les dijo que no se preocuparan, pero que debían quedarse adentro, que nadie saliera de la habitación. Carla sintió un latigazo de miedo. Preguntó si todo estaba bien. El guardia no respondió. Ese silencio fue suficiente para encender el terror. Leo miró por la ventana y vio camionetas negras acercándose por el camino principal. No eran carros de escoltas, no tenían insignias del gobierno. Eran distintos, oscuros, amenazantes. Le dijo a su mamá que venían más hombres. Carla corrió hacia él y lo apartó de la ventana. En el piso de abajo, doña Elara estaba en el comedor tomando té, acompañada por su médico. Al ver las camionetas, su rostro se congeló. Murmuró que era él, que su hijo había venido por ella. El médico intentó mover la silla, pero la anciana levantó la mano. Dijo que no iba a esconderse más. Los guardias se posicionaron frente a la entrada mientras los vehículos se detenían. Las puertas se abrieron y bajaron hombres trajeados rodeando a un sujeto que caminaba con paso arrogante. Era el hijo mayor de doña Elara, el mismo que días atrás había dudado del rescate y mirado a Carla como si fuera basura. Entró sin pedir permiso, ignorando a los guardias. Le dijo a su madre con una sonrisa venenosa que seguía viva, que no sabía cuándo rendirse. Doña Elara lo miró con la misma calma con la que había manejado imperios completos. Le dijo que lo sabía todo, que él la había arrojado al mar. El hombre chasqueó la lengua sin culpa alguna. Dijo que era cuestión de tiempo, vieja, enferma, sin uso. ¿Para qué alargarlo? Los guardias rodearon al sujeto, pero él levantó las manos. Dijo que no había venido a pelear, que había venido a hablar, eso era todo. Doña Elara sostuvo su mirada. Le dijo que ya no tenía poder allí, que sus abogados tenían pruebas, la policía también. Él sonrió. Dijo que ella estaba vieja, frágil y que esos dos testigos, sonrió con crueldad, esos dos campesinos, eran fáciles de desaparecer. El corazón de doña Elara dio un salto. Le dijo que no se atreviera a tocarlos. «Demasiado tarde, madre», respondió. Justo en ese momento, en el piso de arriba, la puerta de la habitación de Carla fue golpeada desde afuera. Los guardias estaban distraídos con la entrada principal.
Alguien había entrado por la parte trasera de la mansión. Carla abrazó a Leo, le dijo que se quedara detrás de ella, que no se moviera. La puerta se abrió de golpe. Un hombre encapuchado entró. Tenía un arma. Leo gritó. Carla se puso delante temblando pero firme. Le dijo que no tocara a su hijo. El hombre dio un paso, pero en ese instante 2 guardias aparecieron y lo derribaron al suelo. Hubo un forcejeo, gritos, golpes. Carla tapó los ojos de Leo y lo cargó en brazos. Uno de los guardias gritó que fueran al sótano de seguridad. Los llevaron, corriendo escaleras abajo por pasillos que Carla ni sabía que existían. La mansión parecía un laberinto. Cada rincón ocultaba puertas, pasadizos, protecciones que jamás imaginó. Finalmente llegaron a una sala reforzada con paredes gruesas, cámaras y cerraduras eléctricas. El guardia, respirando agitado, les dijo que allí estarían seguros. Leo lloraba. Dijo que iban a matar a la abuela, que no dejaran que la mataran. Carla lo abrazó. Le dijo que no, mi amor, que nadie la iba a tocar. Arriba el enfrentamiento continuaba. Doña Elara seguía mirando a su hijo con más decepción que miedo. Le dijo que siempre tuvo todo, pero que nunca tuvo corazón. Él rió. Dijo que el corazón no servía de nada en el mundo real, que el dinero mandaba. En ese momento, la policía, alertada por el abogado, irrumpió en la mansión. Hombres armados entraron corriendo, gritando órdenes. El hijo de doña Elara quedó rodeado. Por primera vez, su arrogancia se quebró. Intentó decir que su madre estaba loca, que no sabía lo que decía, que esa gente la manipulaba, que ese niño solo quería su herencia. Una voz se escuchó atrás. Dijo que no tenía que querer nada, que él tenía a su abuela. Era Leo entrando corriendo al salón. Había escapado del sótano cuando el guardia abrió la puerta para revisar el pasillo. Carla lo siguió desesperada. El niño se plantó delante de doña Elara con los puños cerrados. Le dijo que no le iba a quitar a ella otra vez lo que amaba. El silencio cayó como una bomba. Ningún adulto había tenido la valentía de decir eso, pero un niño sí. El hijo de doña Elara lo miró con desprecio. Le dijo que era basura, que no era nadie, pero doña Elara, con toda la fuerza de una vida entera, se levantó de la silla sostenida por el respaldo. Le dijo que no lo volviera a llamar así, que ese niño valía más que él, que su dinero y que todo lo que poseía. La policía lo esposó. Un oficial dijo que quedaba detenido por intento de homicidio, secuestro y conspiración. Por primera vez el hijo de doña Elara se vio derrotado. Horas después, cuando la casa volvió a estar en calma, doña Elara llamó a Leo y a Carla al salón principal. El abogado estaba allí con una carpeta nueva. Doña Elara dijo que era hora de hacer algo formal. El abogado abrió la carpeta y mostró documentos. Dijo que ese era el acta donde doña Elara declaraba oficialmente a Leo como su nieto adoptivo, que tendría su apellido, sus derechos, su protección y su herencia. Carla quedó sin aire. Dijo que no, que eso era demasiado. Doña Elara la tomó de las manos. Le dijo que no era demasiado, que era justo, que él le dio la vida, que ahora ella le daba un futuro. Leo la miró con lágrimas. Preguntó si entonces iba a ser su nieto para siempre. Doña Elara sonrió. Para siempre, mi niño. El abogado entregó una pluma. Doña Elara firmó. Luego miró a Carla. Le dijo que ella también debía firmar, que no le estaba quitando a su hijo, que le estaba dando una familia más grande. Carla lloró mientras firmaba. No de tristeza, no de miedo, de alegría. Esa noche, por primera vez en su vida, Leo durmió sin pensar en el hambre, en el frío, en la miseria, y doña Elara durmió sabiendo que aunque su sangre la traicionó, el destino le regaló un nieto hecho de bondad. Al salvar a una anciana del mar,
Un niño pobre no solo cambió su propia vida, sino la historia de una familia entera. A veces los héroes no tienen capa, a veces miden apenas 1 metro, caminan descalzos y tienen las manos sucias de tierra, y sin embargo cambian el destino del mundo. Leo era uno de esos héroes. El pueblo entero pronto descubrió la verdad. La noticia se volvió nacional. Niño de 5 años salva a una empresaria millonaria del Mar Bravo. Pero para él nada de eso importaba. No quería fama, ni premios, ni aplausos. Quería algo mucho más valioso: una familia. Doña Elara, después de años viviendo rodeada de riquezas pero sin amor, encontró en Leo la razón para seguir respirando. Y él encontró en ella la abuela que el destino le había negado. Carla, que había aprendido a luchar sola, finalmente pudo descansar. Su hijo estaba seguro, su corazón también. La mansión dejó de ser una casa fría. Ahora tenía risas, dibujos, juguetes, tirados por el suelo y cuentos leídos antes de dormir. Y cuando alguien preguntaba por la historia, doña Elara siempre respondía lo mismo: un niño pobre me salvó del mar, pero también salvó mi alma. Porque los milagros más grandes no llegan con ruido, llegan con el amor humilde de quienes, aún sin tener nada, se atreven a darlo todo.